noches a todos, compañeros, compañeras que nos acompañan en esta emisión nuevamente de Izquierda Socialista Conversa, el mundo contra la pandemia. En esta ocasión, continuando con nuestros esfuerzos internacionalistas de forjar vínculos y relaciones entre los pueblos oprimidos de América Latina y del mundo, estamos orgullosos de conversar con un compañero, con un interlocutor particularmente especial, el compañero Mohamed Abu Srour. El compañero es compañero palestino, médico, perteneciente al Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Compañero, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta Buenas conversación. noches. Buenas noches, compañero, y buenas noches a todas las compañeras y compañeros por el mundo entero. Este mundo que deseamos que sea un día libre de todas las fuerzas ocupantes, coloniales y capitalistas. Realmente el compañero de yo soy Mohamed, tengo 28 años, de Palestina, médico. Soy de un campamento de refugiados de la ciudad de Belén, de Cisjordania, y hoy en día estoy en Cuba y soy representante político del Frente Democrático para la Liberación de Palestina ante el Partido Comunista de Cuba. En realidad, durante esa pandemia global, deseamos toda la fuerza y la salud a todas y todos en el mundo. Vamos a hablar de un tema súper sensible, súper histórico, a lo cual un pueblo por más de 72 años ha estado luchando y resistiendo una fuerza ocupante que no le ha dado ningún derecho de los derechos humanos que merece. Yo no voy a hablar de La Habana por la posición mía, pero en realidad nuestro tema va a ser de Palestina. Como ustedes saben, Palestina, el pueblo palestino es un pueblo del Medio Oriente, ubicado en el continente asiático. Palestina histórica antes del 1948, antes de que fuera ocupada por el Estado sionista de Israel. Teníamos 27.000 kilómetros cuadrados de tierra, y antes de esa época estábamos ocupados y colonizados por la Gran Bretaña durante todo el proceso histórico de colonización de los países europeos colonizadores que han dividido el mundo entre ellos. Pues a Palestina le tocó la Gran Bretaña. Estuvimos ahí colonizados alrededor de 25 años, hasta que injustamente en el 29 de noviembre de 1947, la ONU, las Naciones Unidas, divide a la Palestina histórica en dos estados, sin consultar al pueblo palestino, sin consultar a ninguna fuerza árabe de la región, con la ayuda de la Gran Bretaña, dividen a la Palestina histórica en dos estados. Supuestamente un estado judío, y le habían tomado alrededor del 52% de la Palestina histórica, y un estado palestino árabe, y nos habían dado alrededor del 48%. Y Jerusalén como capital, Jerusalén del Este es una zona árabe y Jerusalén del Oeste es una zona judía. Desafortunadamente, las fuerzas sionistas militares provenientes de Europa, Asia y África y una parte de Sudamérica, con la ayuda del ejército británico, no han respetado esta división, y a principios del 1948 empiezan a invadir a la Palestina y han cometido masacres horrorosas, una masacre más salvaje de la historia del mundo, y han expulsado a más de 800.000 refugiados palestinos de sus pueblos originarios, y han asesinado cientos de miles a la vez, y ocuparon más de 535 pueblos y campos de la Palestina histórica, donde cual han vaciado estas regiones de su gente originaria. Los palestinos nos hicimos refugiados entre los países de Siria, Líbano y Jordania,
y otros refugiados adentro de las zonas palestinas. De hecho, el 29 de noviembre vuelve el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino por esta fecha de división. El Estado de Israel se declara un Estado independiente en el 15 de mayo del 1948, el cual se torna el día de la Nakba palestina. Nakba significa catástrofe, pero se ha hecho una palabra ya internacional conocida con Nakba, catástrofe, por la catástrofe del pueblo palestino, desastre en el cual el pueblo palestino fue sometido. El Estado de Israel no fue satisfecho con esto nada más. En 1967 comete lo que llamamos el Nakba y ocupa la totalidad de la Palestina histórica con el 100% de la tierra, y cientos de miles de palestinos también se expulsan y se van a otros países como Jordania especialmente. El Estado de Israel a lo largo de la historia, después de 72 años de catástrofe, de ocupación y proceso de colonización, hasta el momento no ha respetado ningún acuerdo de paz, ningún acuerdo internacional, a ninguna ley que sea establecida por la ONU, por los diferentes organismos internacionales, y sigue rompiendo estos acuerdos y rompiendo con la ley internacional, con todo eso. Hablamos del derecho 194 de los refugiados palestinos, el derecho de retorno a esos refugiados palestinos a sus hogares. Y hoy en día hablamos de más de 6 millones a 7 millones de refugiados palestinos dispersos por el mundo en el exilio. Alrededor de 1 millón se encuentran dentro de la Palestina, lo que hoy en día es conocido como la Cisjordania y la Franja de Gaza, que son los únicos territorios palestinos. Después de 72 años, 73 años de la decisión de la Palestina histórica, Israel está ocupando todo como explicado. Y hablamos nada más de que el pueblo palestino, que es en número de habitantes, somos más que la población israelí, que vivimos en Cisjordania, alrededor de 3.5 millones, vivimos en la Franja de Gaza, alrededor de 1 millón de habitantes, y nos encontramos con 1 millón de palestinos que se encuentran dentro de los territorios israelíes, lo que llamamos los palestinos del 48, que estos compatriotas no han dejado a la Palestina, o sea, se quedaron ahí, resistieron, trataron de quedarse, son especialmente las ciudades norteñas palestinas. Estos 6 millones de palestinos habitantes viven en territorios palestinos, y estos territorios, si saben, después del acuerdo de Oslo en 1993 y de largo recorrido por la revolución palestina y la lucha del pueblo palestino armada, la lucha diplomática, política internacional, la intifada, lo que se llama el levantamiento popular, la intifada popular adentro de los territorios palestinos, 2 intifadas, la primera a finales de los 80 y la segunda al principio de 2000. Lamentablemente toda esta lucha popular, sacrificio y la revolución armada que se ha ocurrido nos ha llevado a varias negociaciones, acuerdos, pero bajo la supervisión internacional mundial de los diferentes organismos, pero desafortunadamente no se ha respetado esos acuerdos, que hasta hoy en día Israel sigue rompiendo estos acuerdos que nos hemos. Y lo último, lo más actualizado, el tema de la anexión de los territorios. Después del Oslo, 1993, hubo un acuerdo que en 5 años entra la fuerza palestina y se crea algo que se llama la Autoridad Palestina, una autoridad coordinadora con el Estado de Israel para gobernar, entre comillas, dentro del territorio palestino. En 5 años, alrededor del 98, 2000, se crea el Estado palestino a las fronteras de 67, el 4 de junio de 67, cuando las fuerzas israelíes ocuparon la ciudad de Palestina y han hecho otros masacres, lo que se conoce como la Guerra de los 6 días.
¿Qué pasa? Entre la Cisjordania y Gaza y Jerusalén del Este, donde se encuentra la población árabe. De la Palestina histórica del 27.000 kilómetros cuadrados y de los 48% que se ha dado al pueblo palestino, lamentablemente hoy en día Palestina cuenta con el 22% de la totalidad del 48% que corresponden al pueblo palestino bajo la ley internacional. Israel, después del acuerdo de Oslo, no respeta estas medidas, no respeta la ley y los acuerdos que han habido y siguió ocupando más territorios, siguió construyendo más asentamientos adentro de los territorios palestinos, sabiendo que después de Oslo nos hemos dividido las tierras entre áreas A, B y C, según el control civil y de seguridad. Áreas A supuestamente bajo el control palestino totalmente, áreas B un control mutuo, ¿no? Y áreas C bajo el control israelí, pero son territorios palestinos, y la negociación iba llegando a 2000 para terminar la construcción de Estado. ¿Qué pasa? Como dije, Israel no ha respetado ninguna de esas leyes. Hace 2 años Trump y Netanyahu crean lo que se llama el acuerdo del siglo, que nosotros le llamamos todas las fuerzas, el acuerdo de Netanyahu-Trump. Benjamin Netanyahu, que es el primer secretario, el primer ministro del Estado de Israel, crean este acuerdo, anuncian a Israel, declaran a Jerusalén como la capital eterna del Estado de Israel y borra todos los acuerdos anteriores a lo largo de las 7 décadas que hemos hecho afuera. Y dentro de 2 años, hoy en día, declaran que el 1 de julio van a hacer anexión a todo el área del Valle Palestino, lo que se encuentran dentro de las áreas C. Si usted, por favor, pueda poner el mapa que hemos puesto ahí, la foto, para explicar algunas cosas y comparar Cisjordania, Franja de Gaza con el territorio palestino, para que los compañeros puedan ver. Por supuesto, compañero, deme un momentito. Sí, compañero, deme un momentito, ahorita comparto la... Ok. A ver. ¿Puede verlo, compañero? Sí, perfecto. Nos quedamos con la primera, por favor, gracias. Como había explicado, no, la anterior. Perfecto, gracias. Como vemos, todo lo que está en azul es supuestamente la Palestina histórica, que la había explicado, y las 2 regiones con una línea roja es la Cisjordania y la Franja de Gaza. Hoy en día, claro, es el Estado de Israel lo que se encuentra en azul, y lo que se encuentra en puntos verdes es la región donde se encuentra el pueblo palestino, lo que es conocido como los territorios palestinos. Estamos hablando, como dijimos, del 22% de la totalidad de la Palestina. Lamentablemente, después de la ocupación total de la Palestina histórica, ya Israel está creando otro sistema de colonización. Ya already estamos ocupados por el Estado de Israel, pero crea un sistema colonizador a través de los asentamientos, tratando de infiltrar con diferentes colonos de la extrema religión judía, o sea, extremistas judíos radicales, lo ponen en estas regiones con la excusa histórica de la tierra prometida, etcétera, y lo posicionan en regiones con situación geográfica supercéntrica y crean los asentamientos ilegales dentro de los territorios palestinos. Por eso, hoy en día contamos alrededor del 15% de la totalidad de la Palestina histórica. En realidad, Israel controla todo, la cuestión económica, política, seguridad y todo punto de control, el agua, la electricidad,
todos los recursos de energía, no nos deja nada. Crea ese sistema de apartheid. ¿Por qué decimos sistema apartheid? Porque en realidad, durante la colonia británica en Sudáfrica, los negros sudafricanos originarios de ahí vivían en menos del 20% de la totalidad de Sudáfrica y tenían un porcentaje súper pequeño de los recursos de este país. Segundo, vivíamos bajo la ocupación, Israel, un estado ocupante que ocupa toda la totalidad de Palestina. Tres, un sistema de colonización con los asentamientos que tiene, y en realidad vivimos dentro de una de las presiones más grandes del mundo. Todo es controlado por la fuerza militar israelí. Vivimos bajo un estado militar, una fuerza militar que todo se basa bajo ley militar aplicada al pueblo palestino, pero no se aplica al pueblo israelí. Ahora, si vamos a la segunda foto, lo que está en color marrón carmelita, eso es lo que se llama el Valle Palestino, una de las regiones más ricas por recursos naturales, pozos de agua, la región, podemos decir, tropical, y una de las regiones más importantes para la agricultura palestina. Es una región fronteriza con el país hermano de Jordania, donde también se encuentra el Mar Muerto, y el punto de control y la frontera con Jordania por donde cruzamos. A la vez, el río Jordano, como lo llamamos, por eso estamos hablando de la Cisjordania West Bank, y en Jordania se encuentra el East Bank, el lado del oriente. Israel no respeta tampoco el acuerdo de paz con Jordania y está planificando tomar la región del Valle Jordano en la región este de la Cisjordania. Estamos hablando del Valle Palestino, que forma más o menos alrededor del 20% al 30% de la totalidad de la Cisjordania, y anteriormente se encontraba dentro de los áreas C, donde hay población palestina y está bajo el control israelí. Conclusión a este tema: después de 72 años de la división de la Palestina histórica, después de varios acuerdos de paz entre las fuerzas revolucionarias palestinas, la Autoridad Palestina y la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con Israel, con evidencia y testigos de varios países del mundo, en especial la Fuerza Imperial de Estados Unidos, Israel no respeta esas leyes. Hoy en día, después de declarar Jerusalén y traer la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, también con el plan de anexión del Valle Palestino, de las áreas, y expulsar a todo el pueblo que ha vivido por más de 7 décadas en estas áreas, sin respetar la ley internacional. Y de hecho ya se empezó a anexar a estas áreas. Ya en muchas partes se han expulsado diferentes familias de esta región, se han destruido varias casas de estos compatriotas que viven en estos pueblos. Ya el proceso se ha iniciado. El 1 de julio, Benjamín Netanyahu ha declarado que vamos a declararlo oficialmente, pero para ser realista, en la realidad, en el campo de práctica, ya estas áreas estaban ocupadas por el Estado de Israel. No respetaron la división en 93 de las áreas C y darle servicio a esos palestinos, servicios de seguridad, de agua, electricidad. Esos compatriotas palestinos viven en circunstancias súper complicadas, con falta de agua, con falta de luz, con falta de servicios de infraestructura. Y muchas de esas familias, muchos de estos tribus siguen viviendo ahí, a muchos que se han desplazado por falta de la vida humana, pero muchos siguen ahí en sus tierras porque significa mucho para el pueblo palestino la tierra de nuestros ancestros, lo que es la Pachamama, que significa bastante para nosotros. Muchas familias siguen ahí en esta lucha. Lamentablemente, con toda la crisis humana, la agresión militar israelí diaria, muchos se han desplazado a través de la fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Compañeros y compañeros, lamentablemente nosotros estamos en un conflicto en contra de una fuerza
que creo que nunca ha pasado en la historia entera. Una fuerza que no respeta a ningún derecho humano, no respeta a ninguna convención o acuerdo internacional. Históricamente no le han portado manipular, matar, asesinar a seres humanos. No se preocupó por la Corte de la Haya, la Corte Internacional, no se preocupó de los países árabes vecinos que han respetado el acuerdo de paz, ellos no han respetado. Nosotros, el pueblo palestino, después de 7 décadas, somos los refugiados más antiguos del mundo. Somos uno de los únicos refugiados que son refugiados en su propio país, en tierras palestinas. Hasta el momento, después de 7 décadas, somos uno de los únicos que toda la comunidad internacional lo ve, nos da la razón, y políticamente, diplomáticamente nos dan la razón de existir, y no han podido llevar al juicio a estos gobernantes israelíes y politólogas israelíes acusados de crímenes de guerra. Y sigue la comunidad internacional mirando sin tener alguna acción real en contra de ellos. El pueblo palestino no ha parado la lucha, no hemos dejado la lucha. Hasta el momento seguimos a través de la solidaridad internacional, tratar de conseguir el apoyo internacional de todos los pueblos amigos de Palestina solidarios, para la fuerza progresista en el mundo, tratar de presionar sobre los gobiernos de esos pueblos, sobre las organizaciones internacionales a través de estos pasos. El programa escalonado de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, hemos creado este programa con crear 2 estados, un estado independiente palestino y un estado israelí, 2 estados democráticos que viven bajo la ley y los acuerdos que se han creado, y conseguir la aplicación del derecho internacional 194, el derecho de retorno de los refugiados palestinos a sus lugares, darnos la autodeterminación y la independencia. Pero hasta ahora eso no se ha aplicado. Hemos usado varias maneras y he utilizado diferentes técnicas para poder enfrentar y negociar con este enemigo. Pero desafortunadamente, hasta hoy en día, y muchos saben que no pudimos lograr nada. ¿Qué planes hay? Estamos planificando un movimiento popular palestino, una lucha pacífica en contra del Estado de Israel, retirar el acuerdo de Oslo con el Estado de Israel y borrar todos los protocolos y convenciones que han pasado los últimos 40 años con el Estado de Israel, porque lamentablemente no fue un respeto mutuo entre los 2 pueblos. Nada más, el Estado de Israel se ha beneficiado de estos acuerdos, no han dado nada, absolutamente nada, al pueblo palestino. Cancelar el protocolo económico de París con el Estado de Israel y a la vez llevar todos los documentos de la cuestión palestina a las organizaciones internacionales, empezando con las Naciones Unidas, llevarlo a la Corte de la Haya para llevar a juicio y conseguir la justicia en contra de todos los políticos y gobernantes del Estado de Israel por los crímenes de guerra. No creemos más tener a Estados Unidos como el único país que atiende las negociaciones. También exigimos que venga otro Estado aliado de Palestina, un Estado neutro que esté dentro de esas negociaciones. Igual que pasó en Colombia, cuando Cuba y Noruega fueron 2 estados coordinadores del acuerdo de paz que ha pasado en Colombia. Lo mismo creemos, porque históricamente se ve que la fuerza imperial capitalista de Estados Unidos y yankee siempre toma el lado del Estado de Israel, usando el veto norteamericano estadounidense contra el pueblo palestino, y nadie se olvida de 2012, cuando ganamos más de 136 votos a favor del reconocimiento del Estado de Palestina
como un Estado libre, y el veto de Estados Unidos ha acabado con eso, siendo ellos un testigo, un lado dentro de las negociaciones. Pues pedimos a la comunidad internacional su apoyo y solidaridad con esto, crear una presión sobre el Estado de Israel, una presión bajo la ley internacional, una presión diplomática, y claro, usando el BDS, boicotear a este Estado económicamente, políticamente, quitar todas las inversiones que hace el Estado, porque lamentablemente, como sabemos, generalmente este Estado aprovecha de la economía, de la inversión que hace para conseguir más apoyo político. Porque todos sabemos que siempre la economía atrae la política no atrae la economía. Y quitar toda la inversión, parar todo proceso académico con este Estado de Israel, porque la fuerza sionista no trata nada más de ocupar la tierra y conseguir más espacios, más recursos. También en los últimos 70 años está tratando de robar la historia palestina, la cultura palestina, hasta la comida palestina. Podemos ver en muchos espacios del mundo, universidades, expresiones culturales. Están usando el uniforme histórico palestino con el kofiyeh palestino, el pañuelo palestino que todos conocemos, hasta la comida palestina. Pues el boicot, el BDS completo al Estado de Israel, y nosotros crearemos nuestra lucha interna, nuestra lucha popular dentro del territorio palestino, y pedir a la autoridad palestina disolverse, al presidente Mahmoud Abbas de la autoridad y los grupos políticos ahí, para disolver a la autoridad palestina, para practicar nuestra lucha y terminar todos esos acuerdos con el Estado de Israel. Compañero, gracias por la comunicación. Quiero asegurar antes algunas cuestiones técnicas antes de continuar. Deme un momento, por favor. Sí. Entendería que estamos... Sí, estamos con la transmisión. Compañero, hay un tema que me pareció interesante dentro de la exposición que planteó, y es justamente el tema que implica la posición de las potencias imperialistas, ¿no? Sabe que dentro de todo este juego geopolítico es imposible, o hubiera sido imposible, que un estado como el de Israel se funde si no fuera con la complicidad de las potencias imperialistas. El pueblo de Israel fue un pueblo que estaba también, ¿no?, devastado después de del holocausto judío, y que no se encontraba en condiciones de lanzar ninguna ofensiva militar contra ningún otro pueblo. Entonces ha tenido que recibir el apoyo, el beneplácito, la ayuda de las potencias occidentales, que son justamente las que hasta ahora no reconocen al Estado de Israel, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos el mapa de cuáles son los países que reconocen a Israel, es casi todos los países menos Estados Unidos y la Unión Europea, por decirlo de alguna manera. Entonces digamos, este apoyo de los países imperialistas, ¿cómo se ha venido manifestando recientemente? ¿Qué acciones han habido de la OTAN que han contribuido a, digamos, asfixiar o a no reconocer al pueblo palestino? ¿Cuál ha sido la presión, no solamente diplomática, sino también militar o económica, ¿no? Sí, compañeras, compañeros, todo. Hay una cosa súper interesante para aclarar. Es una de las mentiras más grandes de la historia, lo que publican las fuerzas sionistas, las fuerzas occidentales, imperiales, de que el conflicto es religioso. Absolutamente es un error grave. En realidad, antes de la creación del Estado de Israel, en Palestina se encontraban palestinos judíos, cristianos, musulmanes, budistas, diferentes grupos religiosos. Y anteriormente nosotros, como pueblo palestino, originario de Palestina, mostramos un apoyo emocional, condicional, y se recibió muchas de grupos de judíos a Palestina, como cualquier inmigrante, por ser una tierra históricamente santa para diferentes grupos religiosos, porque por ahí han pasado a lo largo de la historia diferentes profetas, según la metodología religiosa. Tenemos diferentes lugares sagrados para diferentes grupos religiosos. Pues
Nadie puede decir que esta tierra es específicamente para mí. Todas estas religiones se han equivocado en el derecho de Palestina, de colonizaciones, masacres. Entonces, esta tierra prometida para el pueblo judío, y nosotros declaramos como pueblo palestino no tenemos ningún conflicto con los judíos. Ellos han creado esta denominación que se llama árabe judío. No, es una mentira y una noticia falsa que ha habido por años. El conflicto es palestino-israelí. Nosotros como pueblo, como fuerzas progresistas en Palestina, tenemos el conflicto con las fuerzas judías sionistas, no judías, porque hay muchos grupos judíos progresistas, de hecho de izquierda en el mundo, que apoyan al pueblo palestino y están en contra del sionismo israelí que están practicando ahí. Lamentablemente todos estamos en contra del holocausto que ha pasado a los judíos en Europa. Todos estamos en contra de los masacres de cualquier pueblo. No fue el nuestro, fue el error europeo, que esos judíos han tenido esta tortura, este sufrimiento histórico en diferentes países. Y al final, después de varios años, después del primer congreso sionista hecho en 1895 en Basel, perdón, en la ciudad de Suiza, querían construir lo que se llama el Estado sionista para traer todos los judíos del mundo. En realidad, Palestina no fue la primera opción. Se habló de diferentes países africanos como Uganda, el Congo, una de las Guineas, se habló hasta de Argentina al principio, se habló de la parte del Valle Jordano o una parte siria para construir el Estado de Israel. Pero como esto hubo mutuamente durante la colonia inglesa, después de la Primera Guerra Mundial, la colonia inglesa en Palestina, hubo este acuerdo de crearlo en Palestina, con la excusa creada según la metodología religiosa, que es la tierra prometida, y vamos a reunir a todos los judíos ahí en este país árabe. ¿Pero por qué? Porque en realidad todas las fuerzas imperiales y coloniales habló, porque Palestina, si se fijan, es un punto de conexión entre tres continentes fundamentalmente: África, Asia y Europa, a través del Mediterráneo. Y Palestina tiene diferentes recursos, diferente cuestión histórico-religiosa, y ha sido un paso para los diferentes comerciantes, la fuerza, los ejércitos a través del mundo. Y cómo se habló y cómo se supo que la tercera revolución iba a ser la revolución del petróleo de Palestina, con un Estado representante del imperio, de la colonia internacional, se creó el Estado de Israel en Palestina. Y de hecho, hoy en día podemos ver cómo a través de este Estado se pudo controlar los diferentes temas, lo que está pasando en el Medio Oriente, Siria, Libia, Irak, hoy en día hablando sobre Irán, y control diferente del petróleo, de los recursos naturales que están pasando. Y hablamos que posiblemente la cuarta será del agua. Entonces, no me hablen de la excusa religiosa, no, todos sabemos que fue con una idea política controladora que después de estos años vamos a hacer. Yo me acuerdo un chiste que nuestros abuelos en el campamento nos contaban, que al principio nosotros recibíamos a los judíos inmigrantes con toda la bienvenida, y se vendían tierras y vivían normal con nosotros, porque en realidad nunca hubo esta diferencia religiosa. Cristianos, musulmanes, judíos principalmente, vivían ahí en Palestina, sin ningún problema, sin ningún conflicto. Y de repente, de las diferentes fuerzas militares, las milicias militares sionistas como el Haganah, el Argonster, que fue entrenada en Europa, especialmente Europa del Este, llega a través de la ayuda del ejército británico y ataca al mismo pueblo que lo recibió. Pues vinieron, ocuparon la tierra palestina, y como aclaramos que eso fue el objetivo
las fuerzas imperiales occidentales del tiempo y coloniales y Estados Unidos, que todo va en el camino al beneficio de Estados Unidos en el área. Ahora, compañero César, lamentablemente no podemos hablar del tema de organizaciones internacionales, la OTAN o la Liga Árabe o lo que sea, porque Israel hasta el momento no ha respetado ningún acuerdo, no hace caso, no practica ningún acuerdo, no practica ninguna ley uno de los derechos humanos o lo que sea, hasta el momento, con ninguna fuerza árabe, con ningún país, con ninguna organización. Hasta el momento sigue rompiendo estos acuerdos. Pues nosotros lo que esperamos nada más esta solidaridad internacional de los pueblos progresistas del mundo, que hagan presión sobre estos países. Yo he mencionado que Israel, con la ayuda del Occidente, y la ayuda de Estados Unidos, a través de la economía y la presión que crean en los diferentes países del mundo, con los diferentes gobiernos, en África, europeos y latinoamericanos, están consiguiendo lo que quieran. Y esta presión negativa, ilegal que hacen, o sea, funciona, como tal funciona, y le da a Israel más fuerza, que se crea el monstruo del Medio Oriente que no es parable. Estamos hablando, por ejemplo, el gobierno de Alemania reconoce o quiere reconocer al Estado palestino en las fronteras. De Alemania habla del apoyo humano, organizacional al Estado de Palestina, con 100 millones de euros anuales. Pero no podemos olvidar los cientos de millones de euros de apoyo militar a Israel, billones de dólares anualmente el apoyo estadounidense al Estado de Israel, los convenios económicos que pasan entre Europa y Israel. Porque el Estado de Israel, a nivel de académico y a nivel deportivo, vaya, que se considera en la parte europea. O sea, quiere decir un país supuestamente reconocido, independiente, hace más de 6 décadas, porque tendrá la representación deportiva y económica en diferentes organizaciones internacionales en Europa. Quiere decir que hay un sistema de coordinación, de afiliación de estos diferentes gobiernos con este Estado sionista. Nosotros no esperamos nada por el momento de estas organizaciones. Queremos acciones reales en el campo para poder detener y parar a este Estado y al gobierno radical, extremista de derecha, con su representante Benjamin Netanyahu y también el nuevo representante dentro del Knesset, lo que hace el Parlamento israelí, Gantz. Necesitamos acciones diplomáticas, políticas, presión seria sobre este gobierno sionista para parar y detener todas las acciones ilegales según la ley internacional, los acuerdos internacionales, y el apoyo humano solidario con el boicot, con el BDS al Estado de Israel y seguro la lucha nacional popular del pueblo palestino contra esta ocupación. Compañero, en este contexto de digamos, búsqueda de solidaridad internacional, ¿cuáles han sido los mayores gestos que han habido de parte de los países, digamos, árabes por un lado, pero también de los países que no necesariamente están alineados a los dictados de Estados Unidos, ¿no? De hecho, que el conflicto en Siria reciente seguramente ha avivado de alguna manera la solidaridad entre los pueblos árabes, de la misma manera que en general, ¿no? Digamos, todo el proceso de acoso y de hostilidades que hay contra países como Irán también deberían digamos, facilitar justamente esta solidaridad, por lo menos en la región. Pero de todas maneras, si usted podría precisar cuáles han sido estos países que han mostrado alguna solidaridad de manera un poco más clara. Sí, en realidad el tema de la solidaridad, especialmente de los hermanos países árabes, ha sido súper generoso. Pero también han habido errores históricos de convenio, interacción con Estados Unidos. Y nunca hemos tenido alguna posición política seria
de los gobiernos árabes en contra del Estado, al revés. Lamentablemente la solidaridad para el pueblo palestino no se traduce en un apoyo financiero y de dinero y económico, no. Nosotros creemos, tenemos la fe en los pueblos árabes, el pueblo árabe geográficamente distribuido entre África y Asia quiere luchar por Palestina. Se ha anunciado en el mundo, en Naciones Unidas, el derecho del pueblo palestino a existir, a tener su propio Estado. Luego el compañero Chávez en Venezuela en 2008 y el compañero Evo Morales, la mayoría de sus compañeros progresistas en la región han hecho cosas que lamentablemente en el Medio Oriente, en los países árabes, no se han ocurrido. Queremos una solidaridad real, César, no queremos una solidaridad en papeles. Lamentablemente muchos gobiernos árabes, hasta cuando el pueblo suyo salen a la calle, le paran estas demostraciones democráticas, estas huelgas, estas protestas a favor del pueblo palestino. Eso pasa en Europa, en Latinoamérica, pero en Palestina no pasa. Hoy en día la Unión Europea está presentando una posición mejor hacia el pueblo palestino y el reconocimiento. Y pedimos más exigencia oficial de la Unión Europea hacia Israel. Porque sí, muchos países europeos, especialmente Suecia y otros, están tratando de practicar una presión contra el Estado de Israel. Reclamamos que se practica una presión de la total de la Unión Europea y todos los miembros para que el Estado pare con estas acciones ilegales y que nos den el derecho a la construcción del Estado independiente palestino. Hoy en día nosotros sabemos que muchos de los pueblos hermanos del mundo sí apoyan la causa palestina, aunque haya manipulación de los diferentes procesos de comunicación, de la media internacional. Pero creemos que en esas fuerzas progresistas del mundo pueden también hacer un eje opuesto al eje que domina los diferentes canales televisivos, canales del social media, y que manipulan y crean falsas noticias sobre la causa palestina. Y al lado de eso, después de convencer al resto del mundo sobre la realidad de la causa y la manipulación a crear un lado oscuro nuestro, también crear presión sobre los gobiernos de los diferentes países que apoyan al Estado de Israel para parar con esto y crear una presión sobre Estados Unidos para que no use el veto en contra, en Naciones Unidas, en contra del pueblo palestino. Compañero, de todas maneras que esta... Y a la vez el otro punto para confirmar, sí. César me preguntaste sobre el conflicto en Siria, el conflicto en Irán. En realidad nosotros como Fuerza Progresista Palestina hemos decidido a tomar una posición neutral y no interferir en ningún asunto interno de estos casos. Pero claro que este apoyo de los dos países, los dos gobiernos, que ha sido histórico, se agradece bastante a las dos fuerzas, un apoyo histórico hoy en día actual que está pasando de la resistencia palestina, pero en realidad como tal nosotros queremos que este apoyo no sea específico a un solo lado, no, de toda la Liga Árabe, de todos los países del diferente Estado árabe. Y no nos hemos entrado en estos conflictos como tal para no tomar alguna posición, porque generalmente nosotros queremos que sea nuestra posición política neutral y no interferir en ninguna cuestión, especialmente en Medio Oriente, que como usted sabe hay diferentes conflictos, hay diferentes escenarios políticos, o sea, una influencia internacional súper fuerte en estos países, pues como está también la presencia de refugiados palestinos en esos países, pues siempre tratamos de que nuestra posición sea neutral. Pero claro, los pueblos de esos países, el pueblo palestino, estamos en la misma posición en contra de este enemigo sionista, la fuerza ocupante del Estado de Israel en nuestra región, que no afecta solo al pueblo palestino, también afecta a toda la región del Medio Oriente.
compañero. Gracias por la exposición. Quisiera antes leer algunos saludos que nos están enviando de los compañeros que nos están sintonizando. El compañero Ramiro Fuser dice: saludos al camarada del glorioso Frente de Defensa para la Liberación de Palestina, vanguardia de la lucha popular antisionista del pueblo palestino desde el sur del Perú, la ciudad de Arequipa. Un abrazo por la Palestina libre de parte del profesor Vladimir Boranca Tejada, director de la Universidad Popular José Carlos Maretti. Gracias, compañero, y yo estoy seguro que el compañero también, Mohamed, estará agradecido con los saludos. La compañera Muchísimas gracias para todos. Buenas noches, compañero Mohamed. Saludos al aguerrido pueblo palestino. Asimismo, la compañera Lourdes Flores dice: muchas gracias al compañero Mohamed. América Latina es solidaria con la lucha del pueblo de Palestina por la defensa de su soberanía y la vida de su gente. Condenamos el terrorismo de los estados de Israel y Estados Unidos. Compañero, tenemos una pregunta justamente con relación a lo último que señalaba, que era esta solidaridad práctica de toda la Liga Árabe, que es lo que se reclama. El compañero Ramiro Fuser señala si es posible que usted pueda responder justamente cómo se está desarrollando el proceso de unidad de las fuerzas palestinas, en específico, dice, del movimiento Hamas, que controla la Franja de Gaza, y de la OLP, en Cisjordania. No sé si podría un poco aclararnos este panorama. Sí, claro. En realidad, compañeras y compañeros, nosotros, como las fuerzas progresistas de la OLP del pueblo palestino, como Frente Democrático para la Liberación de Palestina, después del doloroso o la dolorosa división interna Palestina, especialmente entre Fatah y Hamas, por más de 14 años, que ha roto, como decimos, el eje, la espalda de la lucha palestina. A lo largo de los 14 años estamos presionando sobre la unificación y la unidad nacional, toda la fuerza palestina. Claro, el beneficiado mayor de esta división interna es el Estado ocupante, es el Estado de Israel, que Hamas está en el control de la Franja de Gaza y al-Fatah con la autoridad palestina en Cisjordania. Nosotros exigimos, y todos los días exigimos, la unidad nacional como eje principal que pueda llevar a la mejora de la lucha y de la presión que se puede hacer en contra del Estado de Israel. Como ustedes saben, con la unidad nunca se puede romper la columna principal del pueblo palestino, que es la lucha en contra de este Estado. En todos los diferentes consejos nacionales que se han realizado, especialmente los consejos y reuniones nacionales en el Cairo para la reunificación de las fuerzas políticas, lamentablemente siempre pasa algo que, o sea, nosotros no creemos en la conspiración y toda la teoría, pero en realidad hay fuerzas externas y exteriores que se benefician de esta división. Hasta hoy en día, en cualquier declaración política nuestra, siempre concentramos en la unidad nacional. ¿Por qué? Porque sin esta unidad nacional, nuestra lucha popular, nuestra lucha diplomática y política, la lucha armada, nunca se puede lograr. En el campo de batalla, la lucha armada sí está, entre comillas, o sea, unificada, está unida, pero lamentablemente necesitamos esta unificación política para hacer nuestra voz más fuerte, hacer nuestra posición más fuerte frente al mundo, frente a nuestro enemigo, Estado de Israel. La solidaridad práctica que queremos, especialmente de los países árabes, de la Liga Árabe, como dije, compañeros, lo más importante, hacer esta presión política en contra del Estado de Israel, parar todo tipo de acuerdo e intercambio con este Estado, hacer un proceso de boicotear al Estado de Israel, creando la presión en este Estado. Lamentablemente, hasta hoy en día, veremos que el proceso de normalización de las relaciones ha sido algo diario, normal, especialmente de algunos países del Golfo Árabe, los Emiratos, Qatar, Arabia Saudita. Queremos que estos países, especialmente Arabia Saudita, Egipto, crean una presión más grande sobre estos países. Nos ayudan
conllevar nuestra voz y nuestros documentos a la Corte Internacional de la Haya y a las Naciones Unidas para tratar de parar este Estado de Israel de lo que están haciendo en contra del pueblo palestino. Y luego, claro, fortalecer la posición política palestina a través de los diferentes tipos de apoyo dentro de la Liga Árabe, dentro de la Liga que unifica a todos los países árabes y el gobierno árabe en la región. Y mostrar ese apoyo a un nivel oficial, formal y popular dentro del campo de los pueblos, que puedan reflejar también la lucha de esos pueblos en contra del imperialismo y del sionismo en la región. Porque, como dije, no somos lo único que estamos afectados por el Estado de Israel. También los diferentes países circundantes que están alrededor, Jordania, Siria, el Líbano, en las alturas del Golán, que Israel ocupa ilegalmente desde 67, y una parte del desierto egipcio de Sinai, y hoy en día va al valle jordano con el proceso de anexión. No somos lo único afectado por esta fuerza ocupante. Muchos diferentes países árabes, países vecinos, que también se afectan por esta ocupación. Compañero, gracias por la respuesta. Hay una pregunta, hay un saludo de parte de la compañera Aide Caguana. Dice: el movimiento estudiantil agustino de Arequipa se solidariza con la resistencia del pueblo palestino abajo las acciones terroristas de Israel. Es una compañera estudiante de Arequipa que también muestra su solidaridad con la resistencia del pueblo palestino. Gracias, compañera, por los saludos. Una pregunta del compañero Gabriel, que señala, que pregunta más bien cuáles son las posibilidades, cuál es el riesgo de que Israel termine de ocupar Cisjordania, ¿no? Que era lo que nos comentaba un poquito al inicio de la exposición, que está constantemente pues sembrando campamentos, ¿no es cierto?, de manera ilegal. ¿Cuál es la posibilidad de que pueda terminar de ocupar esa zona, ¿no? Sí, gracias por los saludos a todas las compañeras y compañeros, y seguro le mandamos un mensaje de amor y solidaridad del pueblo palestino a toda América Latina. Le agradecemos la posición histórica de ese pueblo que ha luchado por décadas en contra de las fuerzas coloniales y hoy en día la fuerza imperial del yanqui. En realidad, compañero, yo he mencionado que en papeles a nivel internacional, el Estado de Israel no ha respetado ninguna ley. Y hoy en día el pueblo palestino, en la Cisjordania, estamos bajo control israelí total. La autoridad palestina, lo que se llama el gobierno palestino, es una organización nada más coordinadora, y lamentablemente se ha implementado ahí a través de las fuerzas derechas palestinas y derecha centro, personalidades políticos en esta coordinación que no están creando la presión que nosotros reclamamos. Israel está ocupando toda esta totalidad. No está aplicando el acuerdo de Oslo hasta en las áreas A. En cualquier momento hay invasiones, hay encarcelamiento de compañeras y compañeros, y de hecho hace 3 o 4 días encarcelaron a 3 compañeras palestinas, alrededor de 4, y eso pasa todos los días. Son activistas políticos de la Cisjordania. Y eso de verdad pasa todos los días. Israel invade territorios palestinos, hace encarcelamiento, causa disturbios, asesina a jóvenes y a humanos civiles desarmados, y la autoridad palestina, el pueblo como tal, no puede tener ninguna reacción o respuesta. La única respuesta es el encuentro popular y la lucha popular, las protestas que hacemos. A la misma vez, también el control económico. Los puntos de control adentro del territorio palestino. Usted, para moverse dentro de ciudades palestinas, siempre se encuentra con puntos de control militares israelíes, que no tenemos la libertad absoluta para nada. La Cisjordania, igual que la Franja de Gaza, no se crea
también la Cisjordania es una de la presión, yo creo que es la presión más grande del mundo, porque entre cada ciudad palestina hay un punto de control israelí. No tenemos acceso al mar, no tenemos acceso a las montañas nuestras, no tenemos acceso a los lugares naturales. Yo vivo en la ciudad de Belén, en realidad todo espacio libre está bajo control israelí. Y nosotros en una ciudad tan pequeña como la ciudad de Belén, que no sobrepasa casi los 100.000 habitantes, podría ser un barrio en Lima, por ejemplo, ahí no hay ninguna libertad que exista. Para moverte a Hebrón o a Ramallah, en ciudades, tienes que pasar 2 horas a 3 horas, lo que en realidad son 15 minutos sin carro para poder llegar. Quiero decir, en práctica, Israel está ocupando la totalidad de la Cisjordania. En práctica lo está haciendo, no está respetando ninguna ley. Pues no hay otra cosa que se pueda hacer, además de la lucha local, popular y el apoyo internacional de la presión contra Israel. Compañero, gracias. Creo que todos tenemos el panorama un poco más claro respecto de lo que plantea con relación a la situación de Cisjordania. Compañero, quería hacer una pregunta con relación al tema de la pandemia, ¿no?, que estamos pasando. ¿Cuál ha sido la actitud de Israel en este contexto? ¿Se ha mostrado algún cambio, algún signo de humanidad, por decirlo así, en esta coyuntura, tomando en cuenta que la situación que nos plantea es una situación de hacinamiento, ¿no es cierto?, de apartheid, como nos dice usted, de segregación de la población, de recorte de derechos, de recorte de condiciones básicas para vivir, de asfixia económica, que podría ser que en una situación como esta, que es una situación de pandemia o de crisis sanitaria a nivel mundial, sea aún incluso más grave, ¿no? ¿Cuál es la situación ahorita de Palestina en este contexto de crisis sanitaria, y cuál es digamos, la política que está jugando Israel con su pueblo en estos momentos? Realmente, compañero César, yo nunca he visto un gesto tan inhumano y tan agresivo como se ha hecho con las fuerzas imperiales y sionistas de Estados Unidos e Israel durante esta crisis pandemia. Lamentablemente nosotros pensamos que durante esa pandemia por lo menos el enemigo o la fuerza agresora podría presentar un gesto humano, sensible, que todos los países del mundo estamos sufriendo, pero parece que lamentablemente toda la fuerza capitalista, el capital internacional que existe se encuentra en todos lados. El Estado de Israel, con la fuerza capital hasta Palestina, yo no voy a negar, no podemos negar, yo había mencionado que hay un bloqueo también económico al pueblo palestino, bajo un protocolo que se llama el Protocolo de París, entre Israel y la autoridad palestina. Pero en realidad, los beneficiados de ese protocolo son poca representación de los capitalistas palestinos, capitalistas mayores y más o menos del capital medio en Palestina, y tienen como un privilegio, ventaja de tener tarjeta específica de VIP y BMC, Businessman Cards, tarjeta de negocio que le facilita el movimiento. Y claro, según acuerdos, claro y limpio. Lamentablemente, igual el sistema apartheid que Israel se beneficia de los trabajadores palestinos. Y por estudios que yo como médico, cuando estaba en el campamento, hacíamos y participamos, que favorecen al trabajador palestino por diferentes teorías y razones económicas de la labor que realizan, la paciencia de los palestinos. Durante esa pandemia, al principio, que empezó en la ciudad de Belén, específicamente la Cisjordania, se ha controlado súper bien. Se ha hecho un apoyo interno palestino, aunque había muchas medidas incorrectas, económicas, de salud y sociales, pero toda la fuerza sociales y políticas dentro de la sociedad y tribales pudo conseguir. Hoy en día, Israel espera la pandemia del COVID-19, con todo el mundo afectado, entrando en crisis sociales, médicas, financieras. Israel, a través del Mossad y diferentes grupos, tratan de controlar todos los ventiladores respiratorios que se utilizan para la UCI, la unidad de cuidado intensivo. Trata de controlar la entrada y negocio
de los nasobucos o tapabocas y todos los instrumentos y los accesorios médicos que pueden ser utilizados. Israel, a propósito, cuando nosotros controlamos la pandemia, trae a todos los trabajadores palestinos para entrar a los asentamientos, a las fábricas israelíes, para trabajar. Y no hace caso al reclamo de cerrar las fronteras porque Israel ha sido un lugar pandémico con muchos casos y por diferentes razones. Porque, por ejemplo, un ejemplo pequeño, sin discriminación alguna, hay diferentes grupos religiosos judíos, los diferentes asentamientos no han creído en esa pandemia, siguieron con sus protocolos religiosos, su protocolo de vida diaria. Y han atacado, de hecho, diferentes ciudades palestinas, huyendo y tratando de sacar saliva y escupir arriba de la población palestina, especialmente en Hebrón, en la ciudad vieja de Hebrón. El Estado de Israel no ha parado a estos civiles de radicales de extrema derecha, no ha cerrado la frontera. A propósito, mandaba a los trabajadores palestinos de regreso sin chequeo médico y aprovecharon de esta pandemia para aplicar y hacer real todos los planes. No han parado ni una sola noche del encarcelamiento, de las invasiones y ataques nocturnos a los diferentes campamentos y pueblos y ciudades palestinas. No han considerado que el mundo entero está en pandemia y en muchas ocasiones ni han dejado la entrada de muchos los accesorios médicos y equipos médicos que nosotros necesitamos en la Cisjordania. Claro, a la vez, para ser realista, nosotros como gobierno, como autoridad, y lamentablemente las fuerzas capitales ahí han jugado un rol súper incorrecto, súper inhumano. Y hoy en día hay una palabra súper común que está utilizando el pueblo, como que el capital palestino, al capital no le importa a nadie, el capital es un salvaje monstruo. Después que el pueblo se dio cuenta que durante la pandemia no hay una crisis económica, crisis social, no hay trabajo, las fuerzas capitales y de ayudar a ayudar como parte de este pueblo, implementar acciones económicas, solidarias y sociales para apoyar a nuestro pueblo en esta pandemia es al revés. Hacen procesos de despedida masiva a los diferentes trabajadores, rompen contratos con los diferentes trabajadores palestinos en la Cisjordania, quitan los sueldos, no pagan los sueldos a los diferentes trabajadores. Eso es durante el primer brote. Y lo que fue, como les digo, hubo un proceso de confinamiento súper bueno, hicieron cerradura, pero lamentablemente hoy en día, por errores centrales, errores graves del gobierno palestino, del Ministerio de Salud Pública, que no hay un equipo de coordinación nacional. Hoy en día contamos en la Cisjordania alrededor de 5.000 infectados por COVID-19, alrededor de 21 muertos debido al virus del corona, perdón. Y entra la Cisjordania en una crisis sanitaria, humana, social y económica. Estamos tratando de hacer planes alternativos, hacer presión para que el gobierno tome su responsabilidad. ¿Qué piensa usted cuando las diferentes compañías nacionales, los capitalistas nacionales, en medio de la pandemia y la crisis humana, salen, especulan de que la ganancia de la compañía tal son alrededor de $600 millones en el año tal, mientras que más del 40 a 50% del pueblo queda sin pago? Al mismo tiempo, alrededor de 400.000 empleados estatales de la autoridad palestina quedan sin pago por 2 meses, porque Israel está controlando la entrada del dinero. Porque acuérdese, como dije, el control económico financiero, que todo el dinero que entra a Palestina debe ser a través de bancos israelíes. Y cualquier momento pueden bloquear, cerrar estas transferencias de dinero y nos quedamos sin dinero. Millones de shekels israelíes, de dólares, han sido paralizados en los bancos, no han permitido la entrada. Muchos de esos errores han sido por culpa de la falta de organización central, gubernamental. Yo tomo el ejemplo de Cuba.
esta isla bella, desde el momento, a principios de marzo, que ha pasado esta pandemia, ha asegurado todo el proceso nacional de confinamiento, de cuarentena nacional, y ha tratado de hacer una organización médico, social y económica que pueda garantizar y ayudar a todo el pueblo el acceso médico y los diferentes servicios sociales. Lamentablemente, un país bloqueado de Estados Unidos y la fuerza yanqui no ha parado de producir más sanciones hacia Cuba, sanciones financieras y económicas, para intensificar el bloqueo en contra de la isla. Israel casi hace lo mismo. En vez de que nuestro gobierno toma acciones y medidas serias, ¿está bien?, en contra de esta pandemia, el proceso de confinamiento, reproducir distribuir productos alimenticios, sueldos y dinero a esos trabajadores, en vez de los cierra, no distribuye esos sueldos, no hace un proceso, un plan económico y médico para que todo el pueblo pueda cubrirse durante este confinamiento. Y la experiencia, en la realidad, nos muestra cómo los diferentes países con gobiernos socialistas y gobierno capitalista han manejado esta pandemia. Por eso, hoy en día, en Cuba vemos que ya La Habana entró en primera fase, las diferentes provincias entran en segunda fase, y hablamos de alrededor 8 casos por día, 0 muertos en más de 10 días, más del 88% recuperados. Vayamos a Estados Unidos, a Brasil, y lamentablemente adentro de los territorios palestinos, porque hay muchos de las fuerzas de la derecha, los capitalistas, están controlando el campo y la realidad dentro de la Cisjordania. Por eso tratamos de que hagamos presión popular en contra del gobierno de la autoridad, a exigir a las compañías y los capitalistas y los dueños del capital palestino a redistribuir, donar un porcentaje, o sin donación tienen que aumentar los impuestos a esas compañías que se han beneficiado de la ocupación y del pueblo ocupado en los últimos 20 años, a poner un porcentaje grande de su ingreso para hacer más fuerte, intensificar el proceso de ayuda médica y económica hacia el pueblo palestino que está afectado. Más del 70% del pueblo está casi sin trabajo, sin ningún ingreso financiero. Y vemos que toda esa compañía médica y de alimentos están aumentando 4 veces más su ingreso y sus ganancias financieras por culpa de esta pandemia. Compañero, gracias por la exposición detallada de la situación. Es lamentable que incluso en estas condiciones el pueblo palestino tenga que sufrir los acosos, ¿no es cierto?, la violencia del Estado sionista israelí, pero también Sí. la angurria, ¿no?, el interés de los capitalistas propios, ¿no?, que en Sí. lugar de mostrar una política un poco más solidaria para un país asfixiado por un conflicto armado por un lado, y por otro lado por la pandemia, pues tratan de pensar en su propio beneficio. De verdad que esa doble violencia a la que están expuestos habla, por un lado, de lo inhumano que es el sistema capitalista, pero por otro lado de la resistencia valerosa del pueblo palestino, que esperamos que se mantenga, porque es un ejemplo de dignidad para todos en estas circunstancias. Compañero, quería plantear justamente una pregunta con relación a este tema, y que nos abra un poco la parte final de la entrevista, ¿no? Una compañera pregunta, digamos, ¿cómo podríamos apoyarlos desde Perú? Y yo diría en general, ¿cuáles serían las acciones solidarias que están esperando y que podríamos hacer desde diferentes latitudes? No, entiendo que hay una parte importante que es el boicot económico que ha señalado, pero que, digamos, depende principalmente de los países que tienen, en los que Israel tiene más inversiones y con los que tiene más negocios, que son justamente estos emiratos, estos sultanatos que están en la península árabe o en la zona del Medio Oriente. Desde acá, desde América Latina, nosotros, ¿qué podríamos hacer
para apoyar y qué es lo que ustedes esperan, ¿no? de los pueblos en general, ¿no? Solidarios para que podamos apoyar a la lucha palestina. Sí, muchas gracias compañera. Como yo dije, cualquier gesto de ayuda, solidaridad, aunque sea personal, psicológica, sería lo magnífico. Hoy en día nosotros creemos en la fuerza de la voluntad de la juventud. Lo que estamos viviendo de la juventud latinoamericana en sus realidades, en sus políticas, sabemos que nuestro mundo va a ser mejor. Además, compañero César, del BDS, que se llama en inglés Boycott, Disinversion and Sanctions, hacer el proceso el boycott, las sanciones, el boycott académico, financiero y político y diplomático hacia el Estado de Israel. Nosotros queremos y necesitamos el apoyo de todas las fuerzas progresistas de Latinoamérica. Intensificar el proceso del BDS en los mismos gobiernos y parlamentos latinoamericanos para poder crear presión en contra del Estado de Israel. Nosotros sabemos que Israel como Estado y las fuerzas judías sionistas tienen un control económico fuerte y financiero en Sudamérica. Nosotros necesitamos implementar leyes oficiales del BDS en los gobiernos latinoamericanos, como se está haciendo esto en Chile y como se ha hecho en Irlanda a través de varios compañeros ahí y compañeras de diferentes partidos en el Parlamento irlandés. Al lado de eso, crear diferentes comités juveniles y no juveniles del BDS de apoyo a Palestina, que en cada diferente ocasión hacer intercambio, poder realizar encuentros virtuales, no virtuales, en los diferentes aniversarios, realizar actividades para poder memorizar y conmemorar los diferentes aniversarios del pueblo palestino. Tratar de crear escenarios virtuales y con páginas para poder hacer llegar la voz del pueblo palestino, hacer llegar la realidad que está bloqueada por diferentes fuerzas de telecomunicación en el mundo sobre el pueblo palestino, creando una imagen más positiva hacia Israel. No, queremos que el pueblo, los pueblos de Latinoamérica sepan la realidad de Palestina y exigimos que estos sepan que no hay ninguna cuestión religiosa. Y hay que diferenciar entre el pueblo de Israel, que son los israelitas que vieron el tiempo de Jesús y se menciona en la Biblia, y los civiles de Estado de Israel, que son los israelíes, hablando de una región latinoamericana que predomina el catolicismo, el evangelismo, la religión cristiana, que sepan. No, nuestro conflicto es un conflicto político, de un colono, de un ocupante que quiere ocupar de un país. No es un conflicto religioso. Y exigimos que también se hace viral este tema para que no sigamos, porque como sabemos que la metodología religiosa, espiritual, atrae, afecta a las opiniones políticas de muchos hermanos y hermanas del mundo. Compañero, gracias. De todas maneras, que el compromiso que tenemos nosotros después de esta conversación es a difundir sí, pues, ¿no? A propagandizar, a viralizar lo que es la situación de Palestina, las verdaderas causas del conflicto que están fuera del ámbito estrictamente religioso y que es más una cuestión de soberanía y de autodeterminación de los pueblos frente a las agresiones coloniales del Estado de Israel, con el apoyo pues y la complicidad del imperialismo norteamericano y de buena parte de los imperialismos europeos. Compañero, de parte de nosotros, de parte de Izquierda Socialista, queremos brindarle un saludo enorme, un agradecimiento por participar en esta conversación, y no sé si quiere decirnos unos comentarios para dar por cerrada esta conversación que ha sido bastante nutritiva. Lo último, nosotros creemos en Latinoamérica. Nosotros reconocemos el rol histórico
de esta región tan histórica, tan linda del mundo. Creemos en la juventud que ha podido derrocar a una colonia por más de 500 años, que ha habido o ha realizado una masacre más violenta de la historia del ser humano. Creemos en la juventud del pueblo latinoamericano que pudo derrotar a diferentes dictaduras militares, que sigue hoy en día luchando en contra de esas fuerzas capitales para no ser el patio trasero de Norteamérica. América es toda América, no es Norteamérica en Estados Unidos. Creemos en la juventud que va a alzar la voz de la realidad para que vaya el porvenir el futuro de ese pueblo tan magnífico y lindo, el pueblo latinoamericano. Creemos en ustedes y sabemos que siempre van a estar al lado del pueblo palestino con su apoyo y siempre cuentan con el apoyo también del pueblo palestino hacia Latinoamérica. Muchas gracias, compañero César, a todas las compañeras y compañeros de la compañía Clara que ha realizado la coordinación para esto. Muchas gracias por escuchar y cualquier pregunta alguien necesita o le gustaría hacer, por favor pueden tomar mi contacto, estaría dispuesto a hacer cualquier respuesta. Muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Gracias a todos. De hecho, que nos hermana, como ha dicho el compañero, no solamente la solidaridad en abstracto, sino que ambos compartimos esta lucha contra la dominación colonial allá en Palestina por parte de Israel, y acá las presiones y la asfixia económica que sufren nuestros pueblos por parte del imperialismo norteamericano. Nos hermana, y en ese objetivo común expresamos nuestra solidaridad y nuestro compromiso de seguir luchando contra cualquier forma que atente contra la autodeterminación de los pueblos, contra la soberanía popular y contra cualquier tipo y contra cualquier forma de colonialismo. Gracias nuevamente a todos los que nos han sintonizado. Gracias, compañero Mohamed. Invitarlos a este miércoles seguir sintonizando Izquierda Socialista, el mundo contra la pandemia. Entrevistaremos al compañero Trino Barrantes para conocer la situación de Costa Rica, otro país hermano. Gracias nuevamente a todos, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Hasta luego, compañero. Éxitos en todo. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Saludos.